Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es para revisar con ustedes la presentación de la sesión 2. ¿Ya? Esta sesión vamos a iniciar un tema que vamos a revisar la sesión 2 y 3 sobre todo. Bueno, como ustedes habrán revisado en el programa, la primera unidad es una unidad introductoria en donde vemos varios conceptos, ¿ya? Vamos a pasar por el concepto de patriarcado, por el concepto de interseccionalidad más adelante, y la clase 2 y 3 vamos a estar trabajando en torno a lo que se ha llamado el régimen de género. Esta sesión vamos a hablar sobre el régimen de género, sobre la heterosexualidad como institución y régimen político, y el dispositivo sexo-género, que ya les voy a ir contando qué es cada una de estas cosas. Y la siguiente sesión, la sesión 3, vamos a estar trabajando nuevamente sobre la heterosexualidad obligatoria, centrándonos en el texto de Monique Wittig, y vamos a hablar un poco sobre el debate que es propio de la segunda ola feminista, en torno a la sexualidad, a la diferencia sexual, eh, a la familia como institución, ¿ya? Eso. A ver, vamos a hoy día tocar estos temas, que es régimen de género, qué sería esto de la heterosexualidad como institución y régimen político, ¿no? Aquí vemos dos regímenes, el género y la heterosexualidad, y el dispositivo sexo-género que amalgama, que devela la relación que hay entre el sexo y la performatividad del género, lo que se ha llamado la performatividad del género, ¿no? Lo indisociable que pareciera ser la sexualidad, la heterosexualidad, ¿sí? Asociada a la feminidad, muy asociada a la feminidad. Entonces, pero antes de adentrarnos en estos conceptos que son un poquito más complejos, vamos a partir por definir, a ver si ustedes conocen la diferencia entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Ya vamos a jugar con estas nociones que son importantes a propósito de ir entendiendo por qué el género es un régimen, ¿ya? Entonces, bueno, hay varias nociones asociadas al género, ya al régimen de género, y también al régimen heterosexual, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo cada una de estas nociones que están bastante en nuestro cotidiano, ¿ya? Siento yo, cada vez más. Entonces, vamos a partir por esta diapo, ¿ya? Que es un esquema de la llamada diversidad sexual, ¿ya? ¿Qué contempla la diversidad sexual? Contempla la identidad de género, contempla la orientación sexual, la expresión de género y el sexo, ¿ya? Como cuatro cuestiones que son diferentes. Entonces, este esquema, bueno, asocia la identidad a lo que está en nuestra psiquis, ¿no? La orientación sexual a lo que está en nuestro deseo, por eso lo pone en el corazón. La expresión de género como algo que es externo, que está muy asociado a la performatividad del género, ¿no? Hay un montón de herramientas corporales para expresar el género, que es el género que yo siento o que, el género que está en mi identidad, ¿ya? Una cosa es cómo se expresa ese género y otra cosa es lo que realmente está en mi identidad. Y otra cosa es el sexo, que es en el fondo la dimensión biológica, la asignada al nacer, ¿no? El tener vagina o tener pene, como ser mujer y ser hombre, ¿no? Y ahí también aparece la intersexualidad, que sería lo que antes se llamaba como hermafrodita, ¿no? Que es tener elementos del aparato reproductor masculino y femenino juntos, ¿no? Bueno, entonces vamos por partes. Como la identidad de género está asociada al cerebro, no a la psiquis,
es la percepción de que cada persona tiene de su propio género. Puede coincidir o no con las expectativas socialmente impuestas sobre el comportamiento que debería tener una persona en función al sexo que se le asignó al nacer. Aquí es cuando se habla, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de cis, de heterocis, ¿no? O hombre cis, mujer cis. Las personas que son cis, las mujeres cis, los hombres cis serían aquellos cuya identidad de género coincide con aquella que se le asignó al nacer, ¿no? En mi caso, mujer por tener vagina, ¿no? Y yo soy una mujer cis porque mi identidad de género está asociada al ser mujer, ¿ya? Y con todas las pautas, las construcciones sociales, porque bueno, vamos a ver que el género es una construcción social y cultural, ¿no? Que está amalgamada con el sexo, ¿sí? O sea, el tener vagina produce una serie de expectativas sociales y hay un entramado cultural y social de pautas, prácticas, discursos asociados a esa sexualidad, ¿no? A ese sexo. Entonces, una puede o no sentirse identificada con esas pautas, ¿no? Con esos mandatos sociales. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer que tiene una identidad de género cisgénero, ¿no? En donde coincide mi identidad mujer con mi sexo, ¿no? Luego en este esquema viene la orientación sexual, que está asociada al corazón, pues está asociada al deseo, ¿no? Que tiene que ver con, se define en relación al género de las personas por las que sentimos atracción afectiva, romántica y o erótica, ¿ya? La atracción puede orientarse hacia uno o más géneros. Las orientaciones sexuales más conocidas son la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, la heterosexualidad. Se fijan que acá la heterosexualidad está todavía considerada como una orientación sexual. Después vamos a ver que desde el feminismo, sobre todo desde un feminismo radical de la diferencia, como es el de Monique Wittig, el de Adrienne Rich, un feminismo lésbico, se entiende que la heterosexualidad no solamente es una orientación sexual, sino que es un régimen político, o sea, es una institución. Entonces, bueno, por eso les digo que vamos a ir de a poquito avanzando hacia allá. El sexo es el asignado al nacer, ¿no? Tiene que ver con la presencia de genitales, ordenados de manera binaria, o sea, vagina mujer, pene hombre. Sin embargo, también hay personas cuyo cuerpo no es fácilmente catalogable de acuerdo a esta división binaria. A estas personas se les llama intersexuales, ¿sí? De cada 20.000 recién nacidos, aproximadamente uno es intersexual. Y finalmente, la expresión de género se refiere a la forma en que uno expresa su género y lo hace visible al resto. A veces, estas expresiones van de acuerdo con lo que se espera socialmente, a veces no. Algunas expresiones de género son femenina, masculina, andrógina, no sé si han escuchado hablar de la androginia. Así una persona puede identificarse como mujer y su expresión de género puede ser masculina, femenina o una mezcla de ambas. Puede incluso ser algo completamente nuevo, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Algunas preguntas que podrían aparecer respecto de esto. ¿Puede una mujer cisgénero tener una expresión de género masculina y seguir siendo mujer? Por supuesto. ¿Puede una persona transgénero tener una expresión femenina, masculina? Por supuesto, ¿no? Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la expresión de género, ¿ya? No necesariamente porque, por ejemplo, una persona tenga una expresión de género masculina, significa que su identidad de género también lo es, ¿ya? Eso es algo como muy importante de entender. También, no necesariamente porque una persona sea transgénero, significa que es heterosexual. Por ejemplo, una persona transfemenina, una mujer transfemenina, no necesariamente siente deseo o atracción sexual o erótica por una persona transmasculina. Una persona transfemenina puede sentir deseo por cuerpos o por mujeres cisgénero o por ejemplo, otras personas transfemeninas, ¿sí? Y en ese sentido su orientación sexual podría ser entendida como lesbiana, ¿ya? Vamos avanzando. Luego las mismas definiciones, identidad de género, expresión de género, orientación sexual,
extraídas de UNESCO, ¿ya? Me pareció importante también poner estas otras definiciones, porque han sido extraídas de, bueno, acá abajo está la cita, de un informe que hizo la Universidad Alberto Hurtado para UNESCO, ¿ya? Entonces, yo siempre pienso en que ustedes tengan que justificar las decisiones que toman, ¿no? O por ejemplo, si están haciendo sus tesis o algunos trabajos, están hablando de estos temas de orientación sexual, de expresión de género, para que tengan insumos que puedan ustedes referenciar, citar. Ya acá la identidad de género se define como la experiencia individual e interna de género de una persona sentida íntimamente, ya es lo que una siente íntimamente, que puede corresponder o no al sexo asignado al nacimiento. Esto incluye el sentido personal del cuerpo, que puede involucrar por libre opción modificación a la apariencia o función de su cuerpo por medios médicos, quirúrgicos y otros medios, y otras expresiones, incluyendo el vestuario, la forma de hablar y los gestos. Por ejemplo, las personas trans, ¿no? Que hacen asignaciones de sexo, etc. Expresión de género es cómo una persona le expresa su propio género al mundo, cómo expresa su género al mundo. Por ejemplo, a través de nombres, ropa, formas de caminar, modo de hablar, de comunicar, de asumir roles sociales y su comportamiento. Aquí hay un comportamiento. La orientación sexual es la capacidad de una persona de sentir una atracción sexual profunda y emocional hacia otros y tener relaciones sexuales con individuos de un género diferente, el mismo género o más de un género. Bueno, acá hay más definiciones, ya aquí ustedes se quedarán con las definiciones que quieran, no me voy a detener en estas definiciones. Sí me interesa que conozcan la referencia, también es de un documento que es un documento oficial, es un documento del Ministerio de Educación, no de este gobierno, el gobierno anterior, pero bueno, de todas maneras sigue siendo un documento oficial referenciable, ya, que se llama Orientación para la Inclusión de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en el Sistema Educativo chileno. Hasta ahí la primera parte. Yo en el Google Classroom les voy a cargar unos videos que también están linkeados acá en la PPT, para que vayan ustedes también comentando respecto de todas estas nomenclaturas, ¿no? Nociones, identidad de género, expresión de género. Pero vamos a ir avanzando hacia la segunda parte de la clase, que está más bien orientada a definir el régimen de género y a hablar de la heterosexualidad ya no solamente como una orientación sexual, que es una forma de entenderla, ¿no? Desde la diversidad sexual, sino más allá como una institución y como un régimen político, igual que el género, ¿ya? También del informe de narrativas prácticas y experiencias en torno a la identidad LGBTI en contexto educativo, ¿ya? Que es el informe que realizó la universidad. Vamos a definir primero qué es género, con esta definición que hacen en el informe, y luego vamos a hablar de la heterosexualidad como régimen político, ¿ya? Aquí hacen una definición poniéndolo en relación a la noción de patriarcado, que nosotros vamos a adentrarnos en esa noción más adelante, en la sesión subsiguiente, no en la que viene, sino en la siguiente. Entonces, bueno, dice, si la categoría patriarcado permitía mostrar y estudiar las diferentes formas en las que se conjugaban ordenamientos sociales que dejaban al cuerpo de la mujer en minusvalía respecto del hombre, el género permite ahora ver cómo esa forma de dominación sobre el cuerpo de la mujer opera también en un registro simbólico que deviene material. Esto es bien importante porque tiene que ver con también la noción de heterosexualidad obligatoria, ya que más allá de discursos de orden simbólico, ¿ya? El género se materializa en relaciones sociales que tienen un correlato material, ¿ya? Material, por ejemplo, en la economía de las mujeres, ¿no? Las relaciones de género entre varones y mujeres se configuran en un ordenamiento, en una estructura, que es el régimen de género, ¿no? En donde las mujeres, por ejemplo, hacen un tipo de trabajo, que es un tipo de trabajo más precarizado, ¿sí? En primer término, pero también un trabajo que no está considerado dentro de lo que el marxismo, por ejemplo, definió como trabajo, ¿ya? Porque no tiene una remuneración. Por ejemplo, el trabajo de cuidado que las mujeres hacen en la casa, ¿no?
Por eso no sé si, bueno, el llamado a huelga feminista que se viene haciendo desde hace 2 años, para el 8 de marzo, tiene justamente que ver con esta situación, ¿no? Entonces, no solamente son discursos de orden simbólico, por ejemplo, calladita se ve más bonita, ¿no? Con la carga simbólica que eso tiene, o siéntese con las piernas cerradas, etc. Siéntese como señorita, con toda la carga simbólica que eso tiene, ¿no? Del sentarse como señorita, y aprender una performance de género, una forma de comportamiento adecuada al género socialmente relacionado con tu sexo, ¿no? Con el sexo que te ha sido asignado, eh, sino que también tiene un correlato material en términos, por ejemplo, económicos, pero también tiene un correlato material en términos de la propia construcción, ¿no? El impacto que eso tiene y el daño que genera, por ejemplo, o sea, que genera el régimen de género en aquellas personas, aquellos cuerpos, aquellas existencias que se fugan de la normatividad del género, ¿sí? Es tan fuerte la normatividad del género que obviamente se vivencia cotidianamente, me imagino que todas ustedes lo han experimentado, todos también, se vivencia cotidianamente y bueno, genera un daño que se imprime en la experiencia del cuerpo, ¿no? Y las personas construimos nuestra existencia, nuestro cuerpo, también acumulando ese daño, ¿no? Entonces es simbólico, pero también es material en términos económicos, también es material en términos de nuestra corporalidad, ¿ya? Entonces, bueno, sigamos. El género permitiría toda vez que, bueno, el género visibiliza, la categoría de género visibiliza formas culturales de producción de diferenciación y exclusión, ¿no? Que es lo que yo les decía respecto del daño, ¿no? La normatividad del género, la norma de género, este binario en el que se configura el género, produce formas de diferenciación y de exclusión, ¿no? La normatividad del género produce la exclusión de todas aquellas personas que no se sienten representadas, que no se sienten parte de esa norma, ¿no? Entonces no solamente son significados como diferentes, sino que aquellas personas que son significadas como diferentes de la norma son sucesivamente excluidos en términos sociales, ¿ya? Y bueno, además, como categoría social, como categoría analítica, también el género permite revisar cómo se entrelaza esta producción de diferenciación en base a la normatividad de género con otras como la raza o el racismo, ¿no? Como la clase social, etc. Cuando lleguemos a hablar de interseccionalidad, vamos a ver justamente esto, que el género, como construcción sociocultural, como estructura, como régimen de poder, se intersecta, se entrelaza con otros regímenes de poder como el de la raza y el de la clase social, bueno, y otros como el adultocentrismo y el capacitismo, luego lo vamos a ver, pero bueno, el género se entrelaza con otros regímenes que son sumamente fuertes y presentes en nuestra vida cotidiana, como son la raza y la clase, ¿no? Produciendo diferenciaciones y exclusiones que en el cruce son específicas, ¿no? Que en ese entrecruzamiento son específicas. Entonces, bueno, el género es un orden social, por eso decimos que es un régimen, porque clasifica a los sujetos, ¿no? Igual que la raza clasifica a las personas y ubica a unos arriba y otros abajo. El género clasifica a las personas y ubica a lo masculino por sobre lo femenino, a los varones por sobre las mujeres. Y digo lo masculino porque también aquellos cuerpos que no se ajustan a la normatividad, los cuerpos trans, ¿no? Los cuerpos no binarios, cuerpos cuya expresión de género es ambigua, no normativa, son usualmente asociados a lo femenino y están en una posición de asimetría y de menos poder respecto de lo masculino, ¿no? De lo que es decodificado socialmente como masculino. Entonces, por eso es un régimen, porque ordena socialmente, categoriza, excluye, oprime a quienes quedan en el fondo del lado de lo femenino o de lo no normativo, ¿ya? Entonces, el género no solamente habla de los roles de género, no solamente habla de los roles, del rol de ser mujer, de ser hombre, sino también
cómo permite ver cómo los cuerpos se conforman de tal o cual manera, configurando al mismo modo su objeto de deseo, es decir, la mujer, las mujeres y los varones, ¿no? El ser mujer está asociado, los roles, el rol social, las pautas sociales asociadas al ser mujer, al ser vagina, ¿no? No solamente están asociadas respecto de la performatividad de cómo se expresa el ser mujer, ¿no? Cómo se visten las mujeres, sino que también el cómo se visten las mujeres, cómo se comportan socialmente, cómo su cuerpo se despliega, ¿no? No solamente al ser mujer, sino que también a la heterosexualidad, ¿no? La feminidad está asociada a la heterosexualidad, tal cual como la masculinidad, ¿no? Esa masculinidad de macho, esa performance del macho, está sumamente asociada a lo que se entiende, a lo que se vive como viril, ¿no? Y esa virilidad está entonces asociada a la heterosexualidad, ¿no? Al poseer el cuerpo de las mujeres, al poseer el cuerpo de las niñas también, o al dominar el cuerpo de las niñas y las niñas, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es indisociable hablar de género y hablar de heterosexualidad, ¿ya? Porque el binario de género se estructura bajo la idea de mujer heterosexual, varón heterosexual, ¿sí? Las fugas, por eso las fugas o la no normatividad del género también está asociada a la no normatividad de la heterosexualidad. Eh, el ser lesbiana, el ser homosexual, el ser travesti, trans, marica, no binaria, etcétera, todas esas identidades no normativas no solamente se fugan del régimen de género, sino también se están fugando de este régimen de la heterosexualidad obligatoria, ¿ya? Por eso nos cuesta tanto entender, o no sé si yo le digo a mi mamá o a mi abuelita, que una mujer trans es lesbiana, le explota la cabeza, ¿no? Porque se sigue pensando siempre en clave de heterosexualidad, ¿no? Y el régimen de género, lo que les venía diciendo, funciona fundamentalmente en coordenadas binarias. En este sentido, otra noción que es importante tener clara es la noción de binarismo o de binario del binario de género. Este mundo, y por cierto el escolar, se encontraría ordenado en pares binarios que suponen culturalmente que la pertenencia a un género determina los sujetos, ¿ya? Por eso es tan importante el gesto deconstructivo de una filósofa que es bien conocida, por ahí algunos de ustedes la conocen, que se llama Judith Butler. Por eso es tan importante también el gesto deconstructivo de Butler respecto de que la performance de género puede no ser ajustada a la sujeción que viene dada con lo biológico, ¿no? Eso. No, que no necesariamente el sexo es determinante, ¿no? Que la sexualidad o las pautas en las que somos socializadas no son determinantes, ¿no? Eh, hay un amplio margen de performatividad, de construcción, de procesos de subjetivación, ¿ya? Que las personas hacen también. No es, que el género no es algo que está fuera, sino que también yo lo incorporo en mi cuerpo, lo incorporo en mi subjetividad, eh, lo transformo, desobedezco la norma, con gestos cotidianos, ya no necesariamente, no estamos hablando de desobediencias todas tan explícitas, ¿no? Sino que todas las mujeres de alguna u otra manera, eh, y bueno, también las personas trans, todas las niñas van haciendo ejercicios cotidianos de desobediencia, de desujetarse de esa norma de género, de ese binario de género, estudiar, por ejemplo, ser científica, no sé, hay muchas formas de desobedecer el mandato, el régimen de género, y esas formas son producciones también subjetivas, son formas de producir transformaciones a un nivel subjetivo, que también, bueno, habilitan, se ponen a disposición de lo común, ¿no? Yo desobedezco, me construyo de una forma desobediente y esa desobediencia me hace, pero también se pone a disposición en el momento en que se pone a circular en el universo de lo posible, eh, habilita otras posibilidades para otras mujeres, para otras niñas, etcétera, ¿ya? Por eso es tan importante que las y les profesionales de las ciencias sociales y las humanidades incorporen estos enfoques, porque en la medida en que se nombran esas otras expresiones, experiencias del género no normativas, desobedientes, en la medida en que existen como posibles,
se habilitan más posibilidades también para las niñas, las sujetas, las mujeres, etc. Bien, vamos a hablar esta sesión y la próxima, más en profundidad, de la heterosexualidad como régimen político, no solamente del género como régimen, sino también de la heterosexualidad como régimen político, que de todas maneras es muy difícil desanudar ambas, ¿no? Porque como les decía, la feminidad o el ser mujer, también el ser varón, están muy amalgamadas con el mandato de la heterosexualidad, entonces es muy difícil pensar, por ejemplo, si pensamos en cuáles son los mandatos socialmente asignados a las mujeres o a los varones, en general están asociados también a la masculinidad heterosexual o a la feminidad heterosexual, ¿ya? Las muñecas, por ejemplo, que están asociadas, que en el fondo las niñas juegan con muñecas, las muñecas representan una guagua, y entonces el mandato de la maternidad que está asociado a la heterosexualidad, ¿sí? Se fijan cómo es muy difícil que las pautas sociales que pensamos asociadas al ser mujer o al ser hombre sean desancladas o desanudadas de lo heterosexual. Entonces ambos regímenes funcionan juntos y a eso se refiere esta idea del dispositivo sexogénero, que de alguna manera busca amalgamar ambas, ¿no? Hablar de develar la relación que hay entre el sexo y el género. Entonces, bueno, algunas autoras importantes para pensar la heterosexualidad como régimen político son, bueno, Adrienne Rich y Monique Wittig. A Monique Wittig la vamos a leer para la próxima sesión. Bueno, Adrienne Rich plantea esto de la heterosexualidad obligatoria como una institución, ¿ya? Ella habla de la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, tiene un texto que se llama así. Ella plantea, bueno, ella piensa la heterosexualidad como institución, y no solamente la heterosexualidad como institución, sino que también la maternidad como institución, la explotación económica de las mujeres, que es esto que yo que les comentaba antes, ¿no? Respecto de todo el trabajo que las mujeres hacen de cuidado, que no es pagado, no es remunerado, no está en la relación, en la relación de trabajo que el marxismo consideraba como trabajo, porque no tiene valor de cambio, ¿ya? Entonces, bueno, a propósito de esa no valoración del trabajo que las mujeres hacen de cuidado y de sostenibilidad de la vida de los grupos, se produce una explotación que es económica, porque además las mujeres trabajan en lo público, ¿no? Además las mujeres trabajan fuera de sus casas, entonces hay una precarización de la vida de las mujeres. Entonces, la heterosexualidad, dice Adrienne Rich, la maternidad, la explotación económica y la familia nuclear, no estas familias disidentes. Adrienne Rich no está pensando en las familias disidentes, tampoco está pensando en otros tipos de familias más locas, ¿no? Sino que está pensando en la familia nuclear, ¿no? En la familia tradicional de mujer, esposo, hijos, ¿no? Esas 4 instituciones bueno, ella dice estas 4 cuestiones, la heterosexualidad, la maternidad, la explotación económica y la familia nuclear, tienen que ser analizadas como instituciones políticas que están sustentadas en ideologías que disminuyen el poder de las mujeres, ¿sí? O sea, la heterosexualidad, dice Adrienne Rich, es una ideología política, es una institución que está sustentada en una ideología, que es la ideología de la diferencia de género, ¿ya? Que lo que hace es disminuir el poder de las mujeres. Después, Monique Wittig, que a quien vamos a leer la próxima semana, dice que la heterosexualidad tiene que ser pensada como un régimen político, que se basa en la sumisión y apropiación del cuerpo de las mujeres, ¿ya? Monique Wittig, muy en línea con el materialismo, perdón, con la lectura materialista. Materialista quiere decir, bueno, cercana más que cercana al marxismo, que aplica la misma lógica materialista, ¿no? Así como el marxismo apostaba por la erradicación de las clases sociales. Ella tiene Monique Wittig piensa a las mujeres como una clase, ¿sí? La clase mujeres, la clase de las mujeres, como una clase diferente a la clase de los varones, por supuesto, que históricamente ha tenido hasta una relación de asimetría, las mujeres por debajo, los varones por arriba, ¿no? Y cómo abolir esa diferencia, y piensa en la necesidad de abolir esa diferencia de clase, ¿no? De clase mujeres, clase hombres. Entonces dice,
A propósito de la heterosexualidad como régimen político basado en la sumisión y apropiación del cuerpo de las mujeres, ella plantea que las lesbianas, como ella, ¿no? No son mujeres, porque no son mujeres al servicio de los hombres, ¿sí? Ni de satisfacer sus deseos, ni de procrear sus hijos. Y en ese sentido, dice, las lesbianas no son mujeres, porque el lesbianismo para ella, y la lectura que ella hace, desde este feminismo de la diferencia sexual, este feminismo radical, que el lesbianismo puede ser pensado como una fuga del capitalismo al dejar de ser las mujeres lesbianas productivas, ¿no? Es bien importante entender, y es algo de lo que vamos a hablar también cuando lleguemos a hablar de patriarcado y cuando lleguemos a hablar de interseccionalidad y de la relación entre el patriarcado y el colonialismo, que las mujeres al interior de la familia, ¿no? Que la familia heterosexual es, bueno, y también las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres sostiene el capitalismo, sostiene el sistema capitalista, el sistema neoliberal. Es muy bueno que los últimos años estemos participando, ¿no? En Chile también de esta llamada huelga para que ustedes también entiendan todo esto que las feministas intentan develar con esta llamada huelga, ¿no? Por eso le llaman huelga de cuidados, porque en el fondo todo ese trabajo no pagado, que no es parte de la órbita de lo que el marxismo entendió como trabajo, porque no tiene valor de cambio, sostiene el capitalismo, ¿no? La familia sostiene el capitalismo. Las mujeres puestas en esa relación familiar quedan en una situación, en una relación que mantiene el sistema capitalista funcionando, ¿no? Entonces, por eso Monique Wittig plantea esta idea tan radical y que ha sido tan importante, ella, o sea, sus aportes y los de Denrich, para la teoría de género, para los estudios lesbianos, gays, etcétera, son muy, muy, muy importantes a propósito de empezar a pensar estas cuestiones de corte, no solamente, por eso digo, no solamente de orden simbólico, ¿sí? Sino también de orden material, en términos de la precarización de las mujeres, del sistema económico capitalista y cómo poder pensar también, cómo pensar el lesbianismo como fuga del capitalismo. Y aquí es importante entender la diferencia entre el lesbianismo y la homosexualidad, por ejemplo, porque el lesbianismo, desde estas perspectivas feministas, ¿no? No solamente es una orientación sexual, como lo es también la homosexualidad, sino que también implica el dejar de producir hijos, dejar de participar de la familia, ¿no? Sobre todo el dejar de producir hijos y el dejar de estar en una relación de cuidado respecto de una familia en donde hay un varón que es el que tradicionalmente trabaja, produce dinero, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque también, a propósito de también el llamado huelga feminista, quienes no somos heterosexuales y compartimos, convivimos, amamos a otras mujeres y también convivimos con ellas y sostenemos economías solo con mujeres, ¿no? Pensando en las lesbianas. Por eso es una fuga también, por eso Monique Wittig piensa el lesbianismo como una fuga, porque ¿qué significa una huelga de cuidados para las lesbianas? Les planteo la pregunta porque es algo que yo no tengo resuelto, ¿no? Si una lesbiana deja de trabajar en su casa para el día del 8 de marzo, el trabajo que ella ese día no hace, no lo recibe un varón, ¿sí? Sino que lo recibe otra mujer, que está en la misma situación de opresión, por decirlo de alguna manera, que la otra mujer, ¿no? Entonces, solamente con ese ejercicio uno puede ver esto que Monique Wittig plantea, ¿no? Entonces la heterosexualidad es un régimen político cuya ideología está basada en la idea de que existe algo como la diferencia sexual, ¿no? Esta diferencia sexual entre hombres y mujeres sustenta la asimetría entre varones y mujeres y asimetría que se expresa en la economía capitalista, ¿no? Aquí también, bueno, estas citas son del texto de Ochi Curiel que estaba asignado para esta sesión, y esto que yo les decía antes, ¿no?
¿por qué se habla de un dispositivo sexo-género, de un régimen que amalgama, o un ordenamiento que amalgama el sexo con el género? Porque una de las definiciones implícitas de la feminidad es la heterosexualidad, ¿ya? Una de las definiciones implícitas de la masculinidad también es la heterosexualidad, ¿ya? La heterosexualidad como un mega relato, ¿ya? Un mega discurso que está en todas las cosas, en todas las dimensiones de nuestra existencia. El texto que estaba asignado para hoy de Ochicuriel es un texto donde ella analiza cómo este régimen heterosexual se expresa en las constituciones, por ejemplo, a propósito del contexto en el que estábamos antes del coronavirus, ¿no? De cara a un proceso constituyente, a un plebiscito, cómo esa heterosexualidad se expresa en las instituciones, ¿no? Se expresa en las leyes, porque el régimen de género y heterosexualidad está en todas las dimensiones de la vida, no hay dimensiones en las que no esté. Si pensamos en las cosas, ¿no? En cómo están diseñados los objetos, etcétera, en general, todo está generalizado, los espacios están generalizados, la arquitectura está generalizada, los juguetes están generalizados, ¿sí? Entonces, bueno, hay una definición, la feminidad está implícita en la feminidad, la heterosexualidad, está implícita en la masculinidad, la heterosexualidad. Y como está implícita y no se enuncia, tiene un poder enorme, enorme, enorme en nuestras vidas cotidianas. O sea, todo aquello que no se enuncia, todo aquello que no se visibiliza, que se omite, tiene un poder enorme. ¿Y por qué digo y dicen estas autoras que se omite, que está implícito, ¿no? Porque usualmente la heterosexualidad no se expresa, ¿no? Más bien aquellas existencias, cuerpos, personas que son disidentes de la normatividad del género, sí enuncian su sexualidad, sus prácticas amatorias, ¿no? Realmente la lesbianidad, la homosexualidad, la transexualidad son puestas, son enunciadas, son explicitadas, ¿ya? Si no se explicita, se asume que una es heterosexual, ¿no? Si una no dice yo soy una mujer lesbiana, siempre se asume, a menos que tu expresión de género sea más masculina, por ejemplo, pero en mi caso, por ejemplo, se asume, la heterosexualidad se da por sentada, ¿no? Es desde el lugar desde donde se mira todo, donde se piensa en la educación, ¿no? Eh, Está omnipresente, sin embargo, es tan omnipresente que siempre es como invisible, ¿no? No se enuncia, se da por sentada. Es muy importante esto que dice, bueno, que dice Ochicuriel, pero Ochicuriel se está refiriendo a lo que Monique Wittig plantea, ¿no? De que la obligatoriedad de la heterosexualidad está ligada, por demás, a las formas de producción capitalistas, que producen la segregación por sexo en la esfera laboral, asignando a las mujeres posiciones menos valoradas en la división del trabajo, como empleadas domésticas, secretarias, nanas, educadoras o meseras, ¿ya? La feminización que hay de los gremios, de los sectores del cuidado, ¿no? La educación, la salud, la enfermería, bueno, el secretariado, como el trabajo social, etcétera, una serie de campos que han estado feminizados están asociados a bueno, y el trabajo de cuidado de las trabajadoras de casa particular, no de las nanas. Esta división sexual del trabajo, o sea, quiero decir, hay una división sexual del trabajo, eso es lo que estas autoras permiten visibilizar también, que no todos los trabajos tienen el mismo valor en el mercado, y aquellos trabajos que tienen menos valor son los trabajos asociados a la heterosexualidad, ¿no? A las mujeres heterosexuales, ¿no? Las mujeres lesbianas siempre van a tener más problemas, siempre van a tener vidas más precarias, ¿no? Económicamente, por esto, ¿no? Porque los trabajos de cuidado están asociados a mujeres que se suponen heterosexuales, ¿ya? Con esto quiero decir que es importante entender que la heterosexualidad es un régimen, ¿ya? A mí me hace más sentido pensar en el lesbianismo, en la homosexualidad, en la transexualidad, más que, sobre todo, bueno, el lesbianismo y la homosexualidad no solamente como orientaciones, sino que también
como fugas a una normatividad del género, que nos ha sido enseñada desde muy, muy chicas y chicos, ¿no? Y que en gran medida, sobre todo las generaciones más viejas como yo y más, ¿no? Eh, no desobedecimos, no flexibilizamos, no jugamos, no exploramos las otras posibilidades, ¿ya? Es hermoso para una como mujer ya más viejita, eh, de ya que se va acercando a los 40, ¿no? Ver cómo hoy día las generaciones como ustedes viven la sexualidad de una manera mucho más fluida, ¿ya? En ese sentido es súper importante entender que vamos a pensar la sexualidad como un fluido, ¿no? Como un devenir, no como una identidad, ¿ya? No como una identidad que está fija, sino que a mí me gusta pensar que eso, que la sexualidad es diversa, que es un fluir, eh, y que en la medida en que la dejamos fluir también, en que exploramos nuestra sexualidad de maneras diversas, eh, estamos también haciéndole un gallito al sistema capitalista. Eso es como bien importante, ¿no? Eh, bueno, para ir terminando, eh, esto que yo les vengo diciendo, ¿no? De cuando digo dispositivo sexo-género es porque hay un vínculo entre el sexo y el género, entre la construcción social del género y de la sexualidad, el régimen heterosexual. Cuando digo sexo estoy pensando en el régimen heterosexual, ¿no? Y el género binario entre masculino y femenino. Hay un vínculo entre esas cuestiones eh, que es bien indisociable, ¿ya? Y que, bueno, Butler en un gesto de constructivo ha buscado desamarrar y decir, bueno, y que por eso es tan importante esto del no, de entender que las identidades no son fijas, sino que la sexualidad es un fluir, ¿ya? Porque Judith Butler ha dicho, bueno, más allá de los mandatos sociales y de las sujeciones que esos mandatos implican, también hay una construcción subjetiva que las propias personas hacen y que no solamente las hacen para sí mismas, sino que también las habilitan en el universo de lo posible, ¿ya? Y que hay una performatividad del género, es decir, eh, el sexo está asociado a una serie de mandatos eh, que forman parte de lo que es la performatividad del género, que es la forma en que esto se expresa, ¿no? Pero esa performatividad del género también puede correrse, ¿no? Pueden haber pequeños corrimientos de esa performatividad del género que es la esperada, ¿ya? Socialmente. Eh, porque justamente la eficacia, o sea, es muy eficaz la representación binaria, ¿ya? Y esa representación binaria no solamente instituye el binario hombre-mujer, sino que también instituye la lógica heteronormativa, ¿ya? Y esas representaciones binarias y heteronormativas tienen consecuencias punitivas. Cuando yo les hablaba del daño, también estoy pensando en esto, ¿no? Estos regímenes son regímenes porque tienen consecuencias punitivas a quienes no representan bien su género, ¿no? A quienes se fugan de la heterosexualidad, eh, han recibido históricamente un castigo social, ¿no? Han sido dañados, como yo decía anteriormente. Como también lo hace el racismo, ¿no? Por algo existen, bueno, ustedes me imagino conocen el caso de Joan Florville, ¿no? El racismo también tiene consecuencias dramáticas. Así también tiene consecuencias dramáticas el régimen de género y el régimen de la heterosexualidad. Por eso es tan importante entender que son un régimen, ¿ya? Eh, y esto es como, ay, bien importante. Eh, bueno, a propósito, y en relación con esto, las últimas diapositivas, que son imágenes, ¿no? Las consecuencias punitivas de quien no representa bien su género o la orientación heteronormativa, ¿no? Los crímenes de odio, los llamados crímenes de odio. Este es un titular de la BBC, ustedes pueden buscar, el link está aquí, pueden ir a leer la nota, ¿no?
La zona roja dice la región de Chile en la que las lesbianas viven con miedo a ser asesinadas, que es en relación a bueno, al caso de la Nicole Saavedra y otras chiquillas lesbianas que han sido asesinadas en la quinta región, ¿ya? Asesinadas por razones de género, ¿no? Nos, que claro, las organizaciones de lesbianas han reivindicado el crimen de Nicole Saavedra, por ejemplo, como un crimen de lesbo-odio, ¿ya? En su momento en Argentina hubo toda una lucha por que se enjuiciara al asesino de una activista travesti muy importante, que es Diana Zacayán, y que se lo procesara como travesticidio, ¿ya? Y eso, bueno, finalmente se ganó y las penas fueron asociadas a ese crimen de odio, ¿no? Eh, entonces, bueno, está este link para que ustedes lo vean. Estos son ejemplos de las consecuencias que tiene, ¿no? El fugarse, el no ser obediente al género. Y bueno, en esta diapositiva, ustedes ahí, yo la agrandé, no se ve porque es muy grande la imagen, pero es un trabajo que hizo un psicólogo del norte que yo conozco, que bueno, iba hasta 2017, ¿no? Y no están todas las personas que fueron asesinadas por lo que ha sido llamado como LGBT-fobia, ¿no? Que las lesbianas más bien lo reivindican como odio, que como enmarcar estos asesinatos como crímenes de odio, ¿ya? En 2010 dos personas, en 2011 dos personas, en 2012 está, bueno, el asesinato de Daniel Zamudio, en 2013 cuatro personas, en 2014 cinco personas, en 2015 tres, en 2016 tres, en donde está la Nicole Saavedra, en 2017, bueno, Susana Sangüesa de San Felipe, se fijan que ahí empieza a aparecer esta zona roja, como llama la BBC de la quinta región. El 2017 Nicole Saavedra en Limache, el 2017, perdón, el 2016 Nicole Saavedra en Limache, el 2017 Susana Sangüesa en San Felipe, ya. Bueno, y después falta 2018-2019. Eso en términos de contenidos, ¿ya? Luego, la idea es que ustedes vean este documental, mini documental que se llama Sin Etiquetas, y después de ver el documental, la idea es que respondan a la siguiente pregunta. Yo la voy a poner en el Google Classroom eh, para que ahí vayamos pudiendo interactuar un poco más, ¿ya? Dice, a partir de las experiencias que vemos en el documental y las tuyas propias, tus experiencias personales, ¿cómo se expresa el régimen de género en la vida cotidiana? Yo ya he dado algunos ejemplos. ¿Cómo se expresa en la vida cotidiana el régimen heterosexual? Y son fácilmente separables el uno del otro. ¿Y por qué? Ahí ustedes pueden dar ejemplos, pueden ejemplificar con experiencias que hayan vivido y las que refleja el documental, ¿ya? La idea es que sea una escritura fluida, no es que tengan que así pensarlo mucho, sino que más bien verlo y comentar también. Pueden decir qué les pareció el documental. Eso, chiquillas y chiquilles. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.